Bueno, bueno, Norma, que sos la protagonista principal, ¿sí? Si estás de acuerdo, podríamos comenzar. Esperen que se ve bien la pantalla, ¿sí? Sí, Sí, perfecto. Bueno, vamos entonces a estar comenzando en esta presentación. Eh, Gracias a los que se sumaron, cualquier cosa, sí. Hay bastante más gente que se inscribió, así que les estaremos dando de alta en la medida que se aproximen al Zoom. Bueno, yo soy Macarena Caollené, tengo el gusto de compartir con ustedes este espacio. Le doy las gracias a Norma por haberme invitado para hacer un breve comentario de lo que de lo que es su libro y de lo que fue toda la trastienda del libro, porque ella eligió a Raíces como editorial para poder hacer esta publicación, algo que vinimos trabajando durante unos cuantos meses. Así que bueno, vamos a estar también junto con Viviana Guevara y con Estela Toledo, acompañando a Norma en este día. Cuando Norma me dijo, bueno, pero me gustaría que vos también hables, yo dije, bueno, pero ¿por dónde empezar? Porque estuve en la trastienda, ¿no? Entonces, en lo que ha sido encontrar, bueno, el diseño de tapa, el hacer las correcciones de estilo, lo que implica que salga un libro y la importancia que tiene, por lo menos también para Raíces, que sean libros que dé gusto leerlos, pero no solo por el contenido, que eso ya se los puedo asegurar, ¿sí? Que es un libro que van a devorar, pero sino que también tenga una presentación en relación a que responda a normas internacionales de escritura, a que se puedan respetar los estilos del buen escribir, y Norma reunió todo eso. Así que es un libro que tiene, por lo menos para mí, al menos un doble valor en relación a la letra escrita en función de la marca, de la huella que deja en esta investigación que, que queda plasmada en relación a la violencia por razones de género y la vinculación con el psicoanálisis, y además por la rigurosidad de cómo ha sido escrito. Yo voy a tomar, eh, para darle después lugar también a las colegas, el título, ¿sí? Que me parece que atraviesa desde el título el cuestionamiento que nos hacemos o que nos deberíamos hacer. ¿Y por casa cómo andamos? Y bueno, Norma nos propone interrogarnos, encontrarnos con el interior, y estas van a ser palabras mías, bucear en nuestras propias miserias, hacernos cargo de lo que sucede en aquello que pareciera que queda puertas adentro. Al mismo tiempo, digo, y por casa como andamos, no hablo solamente de las casas en relación a lo habitacional en función de cada situación clínica que puede llegar a nuestro consultorio. Tomo también a nuestra casa como es el psicoanálisis. Digo, ¿y por casa cómo andamos? ¿El psicoanálisis cómo está pudiendo responder frente a las vicisitudes que se están experienciando hoy, las violencias que hoy nos encontramos? Norma, en su libro, va a cuestionar las primeras preguntas freudianas y redobla la apuesta dando o arribando a algún tipo de respuesta posible desde el psicoanálisis, cómo escuchamos, cómo alojamos a las víctimas por razones de género, pero también a los victimarios. ¿Qué hacemos con eso? Es un libro que novedosamente trae desde la experiencia clínica de la autora, también psicóloga,
también psicoanalista. Digo, es un libro que trae desde la experiencia un saber hacer y marca un hito, diría yo, en relación a lo teórico. Habla de los micromachismos, algo que a lo mejor uno últimamente viene escuchando, ¿no? Hay una movida social, pero a veces nos quedamos con que el psicoanálisis estructural nos sigue respondiendo desde la seducción, teoría del fantasma, el nudo, qué es lo real, qué es lo simbólico. Uno dice, bueno, ¿y el paciente dónde está? ¿El sufrimiento dónde está? ¿Podemos quedarnos solamente en el interior de nuestras casas, en el interior de nuestros consultorios? Y creo que Norma va ahí, a interrogarnos pero ¿y en casa cómo estamos resolviendo las cosas? En casa es qué sucede en el interior de esa casa de la víctima, qué sucede en el interior del psicoanálisis como respuesta científica y qué sucede en el interior de nuestros consultorios. Contamos con las herramientas para saber qué hacer cuando viene un sujeto víctima por violencia. Salimos corriendo, le decimos, no, enseguida consultar a un abogado, no, tenés que denunciar. Escuchamos esa realidad psíquica y esperamos, y mientras tanto la violencia continúa. Entonces, Norma en este libro, en, en relación a la clínica, nos da algunas respuestas. Por supuesto que no da fórmulas y se lo agradezco, ¿sí? Porque si no nos encontramos con algunos escritos en donde, bueno, si te dice tal cosa, tenés que hacer tal otra. Casi una guía, y acá se me van a caer unas cuantas décadas, una guía Peuser. Buscás las coordenadas, seguís por ahí, doblás para allá y sabés a dónde llegar. Pues no, ella nos va a mostrar qué podemos hacer, pero sin olvidarnos que somos psicoanalistas, responder desde una escucha cuidadosa, respetuosa de la singularidad, sin olvidarnos que hay una guía de acción para hacer un acompañamiento del sufrimiento, un acompañamiento desde lo legal y también poder escuchar qué sucedió del otro lado y cuestionar qué pasó con ese sujeto también que es victimario para llegar a ese extremo. Así que bueno, quedan invitadas a leer. Para mí, Norma, ha sido un gusto, he disfrutado mucho de poder acompañar en lo que hace al armado de este libro. Y vuelvo a agradecerte por habernos elegido. Así que bueno, si les parece, ahora le doy la palabra a una gran colega, ¿sí? A una amiga de la casa, porque es amiga de Raíces también, esperen que me pasé, a Viviana Guevara. No, perdón, antes de Viviana, Viviana, al final me había quedado con que venías vos después, ¿sí? Nada, ¿vieron? Esto es el inconsciente. Hasta salteé el mismo Canva. No me analicen. Vamos entonces, ahora sí, hagamos un corte y volvemos. Vamos ahora sí, entonces, a escuchar a Norma con su propia voz y no solamente escuchar la voz desde lo escrito. Norma, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Yo no tengo más que agradecimientos, ¿no? Con Raíces. También me eligieron. Después de leerlo, cuando vos me comentás que era muy interesante, para mí fue muy importante. La labor que fuimos haciendo de la corrección, de tu cuidado, también fue muy interesante. Perdón, se me corrió un poquito. Eh, y también tengo que agradecer a Estela, que fue una de las primeras que estuvo presente ahí,
que ella es psiquiatra, pero tiene una escucha como analista también muy interesante. Y bueno, y los comentarios que hizo después de leer los borradores, ¿no? Y sobre todo su donación de la tapa, que me parece extraordinaria, que es su cuadro, Mujer Alada, ¿no? Bueno, este libro es el resultado de mi derrotero como analista de muchos años. Yo pensaba en contarles dos anécdotas importantes una de los años 80, poco tiempo después de recibida, donde yo estoy en Rafael Castillo trabajando en una salita y viene una mujer muy delgada, muy delgadita, tengo la entrevista con ella y ella me dice que en realidad no come mucho porque su marido no quiere que esté en la mesa y se queda en el patio esperando que coma él con sus hijos y ella después come las sobras. Eso fue algo, digamos, que me marcó como terapeuta, donde yo dije, ¿y dónde pongo la teoría freudiana acá? ¿No? La segunda, digamos, anécdota fuerte es trabajando en los 90, trabajando en el Hospital Carrillo. Estaba en la sala de obstetricia, había una mujer internada por hipertensión a punto de tener, con una cesárea programada. Ella se escapa, en realidad se escapa para ver a uno de sus hijos, tenía 10 hijos, uno que se iba al servicio militar que en ese momento existía. Cuando vuelve, hablando con ella, le pregunto si ella quería seguir teniendo hijos y ella me dice que no, pero que no le quedaba otra porque si ella no aceptaba, el marido se iba con otra. Le propongo, en el hospital hacían ligamento de trompas, así que le propongo si ella quería, digamos, después de su cesárea, ella está de acuerdo, hablo con el director y el director me dice necesitamos la autorización del marido. El marido niega la autorización, vuelvo a hablar con el director una mañana, a las 12 le hacían la cesárea, y me dice, bueno, si conseguís un juez, dice la autorización de un juez, lo hacemos. Esa y muchas experiencias más, estas son las más crudas, pero digamos dentro del consultorio también, ya no digamos fuera que es más fuerte, aparecían estas cosas, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo trabajar con la víctima? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo hacerlo desde la teoría psicoanalítica? Para eso creo que tuve que valerme también de la antropología, de la sociología para hacer el libro. Por eso aparece Aníbal Quijano, Rita Segato, Matías Di Stefano Barbero, que es un muchacho argentino que trabaja con varones violentos en grupo, digamos, donde bueno, el psicoanálisis tiene que relacionarse con otras disciplinas. Eh, Trabajo para el libro con psicoanalistas argentinos y latinoamericanos que cuestionan la teoría de Freud. Sobre todo, una psicoanalista argentina, Sofía Rutenberg, que ella plantea algo muy interesante, que dice, bueno, utilicemos la teoría freudiana, lacaniana, y hagamos como Freud, y cuestionémosla como él hizo, cuestionando los cánones establecidos. Utilicemos su mismo método. Entonces ella dice, porque Freud es nuestro síntoma, es nuestro problema y nuestra solución también, en parte, ¿no? Otra de las psicoanalistas, bueno, Luce Irigoyen, que empiezan a ver, digamos, cómo la mujer aparece en la teoría freudiana como el negativo del hombre, ¿no? Aparece como castrada y no se tiene en cuenta su genitalidad, no se tiene en cuenta su vagina, su vulva, no se tiene en cuenta su anatomía, partiendo desde ahí.
Freud, por ejemplo, en 1932 en La Feminidad, va a decir que la mujer está castrada y por lo tanto queda melancolizada y eso hace que no haga aportes teóricos a la sociedad ni culturales. Eso hace que después de los 30 años no tenga intereses porque queda con esta melancolía al aceptar, digamos, su falla, ¿no? De nacimiento. Freud no pudo ahí preguntarse por qué la mujer no participaba en las manifestaciones sociales, ¿no? Pero bueno, quizás le pedimos mucho, nos dio tanto. Ahora es tarea nuestra, ¿no? Ver estas cuestiones. Eh, yo lo que me preguntaba era, cuando llega la víctima de violencia basada en género, ¿qué hacemos, no? Porque en principio mi costado feminista plantea de, bueno, yo te creo, yo no creo en la teoría de la seducción, digamos, yo creo lo que estás diciendo. Ahora bien, llega un momento del análisis en donde tenemos que hacer la pregunta freudiana de cuánto de ello hay en usted, ¿no? Para la implicación, para el trabajo interno, subjetivo, digamos, como bien decía Macarena, ¿qué hacemos cuando vienen con violencia? ¿Salimos corriendo a hacer una denuncia? Quizás, bueno, si es una violencia física, hay algo del orden de la acción social que hay que hacer, pero no puede ser en forma independiente el trabajo interno de la paciente, porque el cambio tiene que ser subjetivo, porque puede salir de ahí y meterse en otra cuestión, digamos, si no hay un cambio subjetivo. Y para eso es necesario la implicancia que hay en ella que se pueda trabajar, ¿no? Quizás trabajarla como el hecho traumático, ¿no? El trauma infantil, los vínculos con las primeras figuras, ¿no? Esta cuestión. Y con respecto al varón violento, también pensar en hacer un diagnóstico diferencial, digamos, cómo hacerlo, ¿no? Porque ¿qué es una caracteropatía? ¿Qué es una psicopatía? Eh, es raro que venga el varón violento si es una psicopatía, a menos que, bueno, viene porque lo mandan, porque se mandó una cagada y entonces tiene que estar ahí, digamos, cumpliendo. Pero ese diagnóstico diferencial también nos va a llevar un tiempo comprenderlo, ¿no? Y también tenemos que recurrir, digamos, a lo antropológico, lo social, porque podemos ver que hay un núcleo estructural social de violencia en el varón y que tiene que ver con de su estructura de género, ¿no? Como varón. ¿Cómo se llega a ser varón en esta sociedad, digamos? Y esto es cultural, digamos, el patriarcado es cultural, ¿no? Aprendemos cómo es nuestro género, cómo manejarnos, digamos, a nivel cultural. En ese sentido se puede decir que el hombre también es víctima muchas veces porque tiene que dar una imagen de fortaleza, no puede mostrarse vulnerable. Esto hace que enferme mucho más, tenga más suicidios, estadísticamente hablando, ¿no? Y si enferma, digamos, no se atiende, y si se atiende, no hace el tratamiento como corresponde, porque hay una cosa de que tiene que mostrar una fortaleza. Una de las, yo trabajé, una de las tesis de una colega que presentó, eh, que habla de los adictos y cómo en el varón la adicción se da mucho más mortífera porque aparece ahí, bueno, ¿quién resiste más? ¿No? Es más hombre el que resiste más. Después hay cuestiones muy interesantes en la estructuración social. Matías de Stefano Barberis habla sobre la
formación patriarcal en determinadas estructuras como es la policía, la escuela, los militares, ¿no? Y entonces, ¿cómo se da que el varón, que no es lo suficientemente violento, queda feminizado? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo en la consulta veo que vienen varones preguntándose cómo ser padre, ¿no? Sin ser el padre que tuvieron, que era violento, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y ahí vemos, digamos, que hay cierto margen para el análisis, muchas veces, otras no. Este, bueno, en líneas generales, más o menos es esto lo que quería transmitirles. Eh, los mandatos culturales de masculinidad muchas veces son aplastantes y no permiten la manifestación de la vulnerabilidad, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Yo el año pasado, cuando lo trabajaba con Macarena y veíamos qué prevención se puede hacer con la violencia basada en género, eh, y estaba viendo cómo enumeraba la implementación de la ley Micaela, cómo hablaba de la despenalización del aborto. Yo en esos momentos realmente pensaba, pero esto quedó de modé, esto ya está, ya lo logramos. Bueno, no lo logramos todavía. Tenemos que seguir insistiendo en esto, ¿no? Y ahora con más fuerza. Por eso a mí este libro me permite cierta forma de resistencia, ¿no? Y me da fuerzas para manejar la angustia frente a estas situaciones actuales de otra manera. Bueno, eso. Bueno, Norma, muchas gracias. Me quedo pensando en esto que vos decís, ¿no? Parece que se trabaja un montón, se llega a que haya una sanción como la ley Micaela, y cuando ya está, vos decís, bueno, pero y ahora estamos superados por esto, ¿no? Como que la respuesta mismo también del sistema, del Estado, pareciera que está como desfasada a lo que va sucediendo en la realidad cotidiana. Eh, lo cual, bueno, te queda entonces por hacer el tomo 2 y por casa cómo andamos, ¿sí? Como para poder pensar, y ahora con todo esto, ¿cómo seguimos? Porque lamentablemente pareciera que la realidad supera cualquier tiempo de constitución de un sistema que vaya acompasado, digo, y va acompasado de lo que va sucediendo, lamentablemente, ¿no? Ya, yo sí, tal cual. Voy a parafrasear a Freud en El porqué de la guerra, que él termina diciendo, lo construiremos todo, más y mejor. Gracias. Bueno, ahora entonces sí, le damos lugar a Estela Toledo, que ella es médica generalista, psiquiatra, ex integrante del equipo de guardia del Hospital Alvear, tiene formación en psicoanálisis y perspectiva de género, también es docente de posgrado y artista plástica, no hay duda. Así que muchas gracias también por tu pintura, que forma parte del arte de tapa de la obra de Norma. Me silencio y te cedo la palabra, Estela. Bueno, gracias Macarena. Bueno, y quiero saludar a todos, a todas, agradecer este espacio, ¿no? Y a Norma que me invitó digamos, a ilustrar su tapa, ¿no? La tapa de su obra. Tomaba un poco esto que comentaba Norma, ¿no? En relación a que este libro de alguna manera es una forma de resistencia, ¿no? En este momento tan complicado, ¿no? Y pensaba en eso y en relación a que nos reunimos acá nuevamente
para reclamar una subjetividad, ¿no? De agentes, de acción, ¿no? De generar espacios, no en el sentido del masculino, ¿no? Excesivamente diferenciado y unitario, sino para abrir, ¿no? Para sumar. Y pensaba en que seguimos en esta lucha, afrontando estos desafíos que hoy son realmente este, serios, ¿no? En esta realidad que nos toca vivir. Y pensaba en cómo debemos apelar, sobre todo en este momento, y seguir fomentando la memoria como experiencia femenina diferenciada, y colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente me parece que este es el momento, justamente para estas cosas, ¿no? Y pensar en tener presente, ¿no? En relación a aquello que podemos reconocer en nosotras mismas como mujeres, este, a encontrarnos con nuestra propia ira, con las conexiones con otras mujeres, nuestras atracciones hacia ellas, nuestros miedos hacia ellas mismas y nuestros propios odios hacia nosotras mismas, ¿no? Conectarlo con esto para fomentar un acercamiento digamos, una producción de resistencia, ¿no? Que creo que es el momento, que proporciona todo esto un impulso formidable para la acción, que no nos paralice, que nos pongamos en movimiento, que comportamos las experiencias, que nos genere espacios de escritura, de estética, de arte, bueno, y tener en cuenta que sin una memoria colectiva, eh, que es la que nos mantiene, nos reconstruye, no se puede construir nosotras, ¿no? Así que bueno, gracias a Norma y este espacio es rico así que gracias. Bueno, Estela, en relación a lo que vos decías y lo vinculo, Norma, no sé si querrás explayarte un poquito de esto, lo vinculo con uno de los temas que aborda ella en el libro, es las mentiras que somos capaces de formular las mujeres hacia otras mujeres, también como un modo de semblantear lo que, demostrar que en casa está todo bien, ¿sí? Que me trae a una frase histórica que los que ya tenemos unas cuantas canas vamos a entender, esto de la casa está en orden. Yo digo, temamos cuando nos quieren hacer creer que todo está tan bien, ¿no? Digo, y Norma trabaja también esto, ¿no? De cómo las mismas víctimas terminan, lo digo así, Norma, vos me corregirás, pero digo, las mismas víctimas terminan transformadas en victimarios de ellas mismas, ¿no? Sin quitar, por Bueno, supuesto, la responsabilidad al victimario, ¿sí? Por supuesto. Sí, esto en el ah, libro que estoy trabajando en relación a Jessica Benjamin, con Lazos de Amor, digamos, el problema del dominio, que es muy interesante y habla sobre esto, cómo la mujer está buscando, a partir de no haber tenido un lugar seguro en su infancia, ¿no? Busca un lugar seguro justamente con el opresor, ¿no? Y que es paradojal completamente. Y cómo muchas veces, digamos, su identidad se juega en la identificación con este agresor que es el que domina, el que tiene prestigio, digamos, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho eh, con la paciente, digamos, en cuanto a estas sus propias zonas
que comiencen a estar valoradas, ¿no? Pensaba en relación a esto que mencionás de esta autora, que en la etapa en que la niña se aleja de la madre, plantea algo así como, bueno, va a la isla, va al lugar de anclaje con su padre, ¿no? Por lo tanto, en ese lugar de necesitar ese amor y ese cuidado, es difícil renunciar a esa sensación de protección y seguridad que el otro te puede retirar. Es extorsivo el amor en ese punto. ¿Mm? Por lo tanto, eso es latente en las mujeres, ¿no? La desaprobación, tanto social como, y hablamos de social, hablamos de una sociedad patriarcal, por lo tanto, están presas todo el tiempo de la desaprobación y el retiro del amor. Esa es la amenaza permanente, ¿no? Que es lo que plantea la autora, ¿no? Sí, tal cual. No me podía, bueno, no podía activar el sonido. Bueno, ahora sí. Le damos el lugar, la palabra a Viviana Guevara. Ella es también psicóloga, formada en clínica y psicopatología infanto-juvenil y en prevención y abordajes interdisciplinarios de las violencias. Trabaja en atención clínica de niños, niñas y adolescentes y podríamos nombrar un montón de cosas más. Pero hicimos un pequeño recorte de cada una de nosotras. Vivi, me silencio y te dejo la palabra. Y amiga de la casa, que ese me encantó, amiga de la casa. Sí, la próxima lo dejo escrito. En mi Sí. currículum. Bueno, buenos días a todos. La verdad que para mí esta invitación es un honor, porque tuve el agrado de tener a Norma Píngaro como docente en más de una oportunidad, y todo lo que ella me ha transmitido y enseñado, que puedo dar fe de eso, utilizo en mi clínica hoy, sobre todo en lo que respecta a esta problemática y temática para nosotros de la violencia de género. Yo lo considero a este libro una herramienta de trabajo, ¿sí? No solamente porque está esta cuestión que a nosotras como analistas nos atraviesa, que tiene que ver con el saber hacer, ¿no? Esto, bueno, sí, alojamos a la mujer violentada por el otro género, porque a veces también esto se confunde, ¿no? O sea, la violencia, un paciente un día me preguntó, varón, ¿no? Pero la violencia de género hacia el hombre existe, o sea, no, la pensamos en una sola dirección y en una simetría, porque justamente tiene que ver con una cuestión de poder. Y a eso me evocó a mí el título del libro, en esto de que no quede en lo privado, no quedar un problema tan grave en lo privado, en los hogares o en las familias que destruyen este tipo de poder patriarcal y heteronormativo. Entonces a mí me parece que el libro consta de 4 capítulos con unos títulos que ya empiezan como a atrapar, y esta analista es una analista lectora, además de escritora. Por lo tanto, hace una lectura muy atinada y selectiva de los autores, otros autores como Agamben, con esto que ella mencionó también de la posverdad, ¿no? Sí, tenemos un montón de información, hemos ganado derechos, pero las consultas de mujeres por violencia de género siguen llegando. O sea, parece que no se hubiese modificado en el tiempo o que tuviesen todavía una fijeza extraordinaria, ¿no? Fuera de lo común. Y también me baso en este índice que vos bien lo dejás asentado, Norma, de la OMS, ¿no? ¿Por qué se la considera epidemia la violencia de género? ¿No? ¿Cada cuánto muere una mujer por un femicidio en este país? Para nosotros se trata de una clínica compleja y traumática, pero todavía lo es más para la que lo padece, esa otra que lo padece y que consulta, ¿no? Entonces a mí me parece que el libro no tiene solamente como argumentos o fundamentos que tienen que ver con el quehacer de un psicólogo psicoanalista clínico, sino que también es de una lectura tan como es la escritora, ¿no? Cálida, cercana, entendible,
que puede leerlo otra persona que no sea profesional de la salud mental, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que es una particularidad de este libro, que yo la quiero subrayar, porque también a mí me informó y yo aprendí cosas acá sobre colonialismo. Y justamente la vez pasada me llega como todo un flyer acerca de las brujas de la Edad Media y quiénes eran las brujas, ¿no? Las que detentaban un saber. Bueno, a la lectora le va a dejar eso, un saber, al lector o la lectora, porque sí habla también de los varones, sí los incluye, y eso también a veces es difícil de detectar para nosotros porque, está bien, hablamos de violencia de género, pero no me estás hablando qué pasa con los varones violentos, no me estás hablando cómo fue criado, nace violento, no es genético, ¿por qué se puede repetir en una forma transgeneracional? ¿Por qué nos encontramos con ese tipo de repetición? Bueno, me parece que el libro desasna, enseña y además informa sobre eso, ¿no? Hay un capítulo dedicado a todo lo que es colonialismo y patriarcado, que es imperdible, y que justamente esta escritora y psicoanalista y colega, querida colega, la hace muy ameno, ¿sí? No nos atiborra de montón de por ahí, no sé, datos estadísticos que nos pueden abrumar, va al grano, ¿sí? Es al hueso la lectura. Por eso me parece que también el tamaño, yo le decía a Maca, es poderoso el chiquitín, porque es tan llevadero además, que uno anda con él para todos lados, y dice un montón en estas hojas, o sea, pero un montón. Está todo marcadito, porque la verdad que lo amé y lo devoré en cuanto lo tuve, porque me encantó y más allá de eso, esto, ¿no? Hay algo que, en donde yo basé mi lectura, cuándo la denuncia, por qué la denuncia, y la autora también lo dijo, ¿no? El psicoanálisis en este punto es un psicoanálisis interpelado, que tendría o esperamos funcione como deconstruido. Deconstruido para Martín de Heidegger quería decir analizado. Por lo tanto, seguimos dentro de la misma vía, no es que nos estamos desviando. Y me parece que ese es el punto, ¿no? ¿Por qué la denuncia? ¿Cuándo la denuncia? ¿Cómo acompañar en ese proceso? Porque esto lleva un tiempo. No es ya llega esa mujer que sufre por esta realidad cotidiana y voy a salir corriendo a la primera defensoría, comisaría de la mujer que tenga cercana a mi consultorio o al domicilio de ella, sino que se trata justamente de esta cuestión también, bueno, te alojamos y te escuchamos como víctima que sos, pero también te vamos a preguntar y a hacer que te preguntes qué tenés que ver vos con esto, ¿no? Y seguramente ese va a ser un atravesamiento histórico, propio de su historia, ¿no? Propio de cada una, en la singularidad de cada sujeto, ¿no? Que es lo más valioso, digamos, que a nosotros, con lo que más trabajamos en forma cuidadosa y respetuosa, ¿no? Entonces, esto también lo aprendí de vos, Norma Píngaro, a ser respetuoso, cuidadoso y humilde, porque es el paciente el que sabe, es esta paciente la que sabe, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, porque es ameno, es hermoso en el sentido de lo que deja, lo que transmite, lo que podemos aprender, ¿no? Y esto de que, bueno, sí, no se trata de ir por casa como andamos, ¿sí? Una vez que lo sociabilizamos, que se lo contamos a una amiga, que se lo contamos al analista, empieza a ser algo público y político. Está atravesado por el poder, ¿no? Y eso es lo que la autora deja totalmente en claro y es lo que a nosotros nos funciona como una guía y una brújula con nuestras herramientas. Así que, bueno, es esto lo que tengo para decir, más allá del cariño enorme que le tengo a esta colega y profesional. Realmente la unión raíces Norma Píngaro me encantó de entrada, así que bueno, allí va de suyo que hay que tenerlo en las bibliotecas y que es un librito que, digamos, va a realmente transmitir lo que contiene en esos 4 capítulos y en esa lectura que esta analista lector o lectora hizo
de su propia clínica y de su propia experiencia. ¿Sí? Así que están invitados a la compra y a que no se lo pierdan. Eso es lo que yo tengo para decir. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención, por escuchar y por estar presentes. Bueno, Viviana, muchas gracias. Eh, Mientras te escuchaba, digo, bueno, ¿cuántos refranes, cuántas frases han aparecido hoy en este encuentro, ¿no? Vos traías también de otra generación, ¿no? Poderoso el chiquitín, no vamos a estar haciendo chivo, digamos, pero viene y decía, bueno, por algo recurrimos también a estas frases y pensaba que cuando leí varias veces el libro, ¿sí? Para corregirlo, lo di vuelta, lo desmenucé de todos lados, hay otras frases que también vienen una parafraseando a Winnicott, ¿no? Que el infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces digo, qué importante porque Norma viene a dar cuenta de que no se trata únicamente de el primer escalón de te quiero ayudar, ¿sí? Sino que como analistas estamos convocados a un saber hacer, a tener la disposición, la disponibilidad para escuchar a ese sujeto en sus distintos niveles, pero que nuestra ayuda tiene que ser asistencial. ¿Sí? Y tenemos que estar a la altura, tenemos que poder responder para poder brindar esa asistencia ante el sufriente. Y creo que uno de los modos que tenemos como analistas es la formación constante, ¿sí? El replantearnos, el cuestionarnos, el saber que no hay fórmulas taxativas, que lo que ha funcionado con un paciente puede que no funcione como intervención o estrategia con otro, que los pacientes de hoy no son nuestros mismos pacientes ni de hace 5 ni de hace 10 años atrás, ¿sí? Y en relación a la autora también que vos traes, Norma, con la cual dialogás con Jessica Benjamin, en relación a su libro Lazos de Amor, ella también cuestiona qué vamos a estar entendiendo por amor, ¿no? Y cómo el amor nos puede dejar, o lo que podemos nombrar, mejor dicho, como amor, nos puede dejar en callejones sin salida. Entonces, creo que vos también te atreves a pensar en eso y la sutileza de poder escuchar a tus pacientes que justamente también en nombre del amor se han cometido los peores crímenes, ¿sí? Así que, como decía Viviana, poderoso el chiquitín, porque en pocas páginas uno estaría estudiando. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, marco las palabras o las frases principales, yo uso el amarillo para las principales, y termino todo amarillo, ¿sí? Porque es tan jugoso y voy escribiendo en el costadito y me encuentro con el libro todo escrito, esto vale, esto pensarlo con esto, digo, bueno, me quedo con lo de Viviana, poderoso el chiquitín. No sé, Norma, si vos querés agregar algo, alguna otra cuestión antes de despedirnos. A mí me gustaría que las participantes, los participantes, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, eso estaría interesante. Pueden, somos poquitas, Sí, poquitos, perdón, poquitas y poquitos, ya no sé bien cómo decir. ese, uno de los trabajos que había hecho con Kalinowski, ¿no? Digamos que lo presento en el libro también, es esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Que representa y que está tan combatido en este momento también. Mm, Eh, que el lenguaje en realidad es una forma de poder, ¿no? Nuevamente, y que representa.
que tenemos que decir los integrantes, hablar en masculino en este momento, porque tenemos una abuela acá. Así que bueno, las integrantes, los integrantes, les integrantes, si alguien... Pensaba en relación a esto que decís, ¿no? No sé quién lo plantea, no sé si es Foucault, ¿no? En algún sentido, que por encima de esta ideología hegemónica, ¿no? Hay un espacio para una cultura rupturista que va a desgarrar esto y que en algún sentido tiene que ver con también intervenir y apropiarnos de este lenguaje inclusivo, ¿no? Más allá de que en las esferas oficiales no esté permitido, no va a haber un freno para esto, está instalado. Y entonces, por lo tanto, me parece que no va a desaparecer. No va a desaparecer en la medida que lo mantengamos vivo. Eh, Así que, bueno, seríamos como la subversión del sistema. Bueno, tenemos que tenerlo claro. El lenguaje inclusivo es una interpelación al otro, es poner en evidencia una injusticia, digamos, que refleja una situación de poder social. Y como vos decís, continuará como continuó el lunfardo, digamos, o como, porque la lengua está viva, no está Porque, congelada por- en un libro de la Real Academia Española. y Eh, porque la conciencia femenina no va a tener, no va a frenar, no, esto no lo van a frenar por decreto, por ley, ¿no? Esto va a seguir. Y las claro. mujeres van a seguir concientizándose y teniendo claro qué valor tiene como revolución, como cosa aperturista, rupturista de un status quo, ¿no? Por eso estamos aquí. ¿Alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta? María Eugenia, ahí. Ah, ¿se me escucha? Sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, me dieron muchas ganas de adquirir el libro, así que voy a ponerme en contacto para hacerlo. Y soy docente, soy profesora de literatura y me viene bien formarme un poquitito en lo que es la temática de la violencia y tengo alumnas, entonces me viene bien este aporte respecto del victimario, ¿no? Me pareció interesante esa observación que hicieron. Simplemente eso. Bueno, bien. Hay una película que se llama El Leñador, que es de los años 90, siempre la estoy recomendando, vos Viviana me habrás escuchado ya un montón de veces, pero está muy piola porque se trata de un pedófilo, es una película inglesa con Kevin Bacon, es un pedófilo que sale de la cárcel, pero le ponen como condición que haga análisis. Y está interesante, ¿no? Ver esta cuestión, este costado, digamos, culposo, neurótico de este personaje, ¿no? La lucha, ¿no? Que tiene, sí. La lucha interna que tiene. Y sin llegar a ese extremo, digamos, hay hombres violentos que quieren dejar de serlo, digamos, pero que su impulsividad los lleva a eso y sería, bueno, si hay alguna pregunta de cómo manejarlo y cómo hacer, digamos, quizás es válido el análisis, ¿no? A veces no, otras sí, se verá. Bueno, abrís otra gran pregunta, ¿no? Porque esto también pasa cuando en los juzgados viene la orden de que los involucrados tienen que hacer tratamiento psicológico. Entonces ahí digo, bueno, me voy al primer Freud y digo, pero ¿es posible? ¿Es posible para ese sujeto y es posible para el analista? Eh,
que se arme algo en relación a la transferencia cuando hay una obligación desde un otro de la ley que te lleve a interpelarte y no es tu propia pregunta la que te mueve? La verdad que, bueno, es otro gran tema, porque parecería que viene la orden del juzgado como haga tratamiento, como bueno, vaya y cúrese la muela que tiene mal. Vos decís, no funciona así. Están pasando los años y parece que todavía no se entiende que si no es bajo transferencia, el sujeto va a ser un como sí, y lo que quiere es la constancia, y ahí yo cuando digo, bueno, ¿me puede dar una constancia de que estoy haciendo tratamiento? Yo digo, puedo hacer una constancia de que estás asistiendo a un espacio terapéutico, tratamiento no. A lo mejor para el otro es lo mismo, pero para mí no. Tratamiento es otra cosa, ¿sí? Sí. En el libro, recordás que lo trabajamos con Cristina Los Penato, que ella está en el área de violencia, trabajando en grupos, y es esto, ¿no? Muchos vienen, vengo porque me mandan, digamos, sería. Sin conciencia, enfermedad, ningún análisis es posible. Bueno, ahí está Adriana que levanta la manito. Ahí me desmuté. Bueno, buen día a todas. ¿Qué tal? Yo soy Adriana Alice, abogada, y bueno, incursiono también en familia con violencia y eso. Me interesó la temática, por eso estoy asistiendo. De hecho, voy a adquirir el libro, le agradezco mucho a Norma la invitación. Y bueno, escuchando todo esto, bueno, abordando desde lo técnico mío, esta temática tan rica, ¿no? Para ilustrarme, porque justo acá la licenciada también comentó que lo usaba Viviana como material de estudio, y dije, qué bueno, yo también lo puedo utilizar como material de estudio, como material de trabajo, ¿no? Yo ayer tuve una clienta, como dijo Macarena, con la resolución del juez que tiene que hacer terapia y demás, y la gente, además de todo eso, no le da bolilla, no quiere hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa desde el lado de que yo abordo el tema. La gente es como dice Macarena, quiere solamente el certificado para que la causa camine y o sea, no se responsabiliza de lo que pasa en la casa de ellos. Y este libro me parece que es muy, abarca toda esta problemática que más de una vez me he preguntado, ¿por qué yo, que ya tengo casi 30 años de profesional, le hice el divorcio y el alimento a una persona, a una mujer? Ahora viene la hija para hacer exactamente lo mismo. La repetición de patrones. Si bien yo desde el derecho es todo frío, todo taxativo y demás, pero siempre me hice esa pregunta. Y yo digo, ¿hasta dónde puedo colaborar y ayudar y acompañar a la mujer? Pero siempre y cuando la persona quiera ayudarse, buscar la apertura de la persona, buscar la concientización de la persona que quiera. Bueno, gracias por darme la palabra, gracias por este espacio. Gracias, muchos éxitos, Norma, gracias. Gracias. Gracias, Adriana. La verdad que es interesante lo que vos traes. Y la verdad que creo que igual tu práctica no es fría, ¿sí? Por lo menos los que estamos trabajando con abogados, digo, bueno, ¿cuántas cosas pueden verse en tu estudio, ¿no? Cuando recibís, en función de estas consultas, que vos decís, bueno, parecería que es como un trámite, pero en ese trámite, ¿cuánto se juega del sujeto? Y la pregunta que vos te haces, ojalá hubiera tantos abogados que se hagan las preguntas subjetivas y que no sea solamente armar como fórmulas, expedientes y que pase el que sigue, ¿no? Así que te agradezco que vos hayas también traído en este espacio de Norma esta pregunta. Bueno, Norma, no sé si querés agregar algo más o podemos despedirnos.
Sí, yo no quiero agregar nada más que gracias a todas y a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber participado, a cada uno de los que de alguna manera vamos a estar compartiéndoles después la grabación, la vamos a subir también a las redes. Habíamos dicho que podían participar de un sorteo. Para eso, cualquier cosa, vuelvo un poquito para atrás, pueden comunicarse con Raíces, ¿sí? Dejar su mail y decir que quieren participar del sorteo y nosotros utilizamos una app que recoge todas las direcciones que dejaron y después publicamos al ganador o la ganadora de quienes han participado. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente, Norma, por el libro, por este espacio, a Viviana y a Estela por habernos acompañado y por supuesto a ustedes también, que sin el lector no tendríamos libros para escribir. Así que muchísimas gracias. Que tengan linda mañana y buen fin de semana. Chau, chau. Chau. Ahí está.